El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas que rodeaban la pequeña ciudad de San Gabriel, en el sur de México. El aire cálido de la tarde aún flotaba entre las calles polvorientas, donde la gente se apresuraba a terminar sus labores antes de que el anochecer los sorprendiera. En una casa humilde, de paredes de adobe y techos de palma, vivía Carlos, un joven que a sus 22 años ya llevaba la vida de un adulto trabajador. Había crecido en San Gabriel, pero poco a poco se fue distanciando de las costumbres tradicionales del pueblo, buscando un futuro mejor fuera de los límites de su pequeño hogar. Su madre, doña Isabel, era la figura central en su vida. Mujer de principios firmes, la madre de Carlos había sido una de las pilares de la comunidad. Siempre dispuesta a ayudar a los demás, su generosidad había forjado una red de respeto en el pueblo. Carlos no entendía completamente el amor incondicional que su madre ofrecía, pero sabía que su presencia era lo que mantenía la paz en su vida, especialmente cuando el futuro parecía incierto. «Carlos, ya tienes listo todo para mañana». La voz suave de su madre lo sacó de sus pensamientos. Doña Isabel estaba en la cocina, preparando la cena como cada noche. Los aromas de la comida típica de la región, como el chile rojo y el maíz recién molido, llenaban la pequeña casa. «Sí, mamá, ya lo tengo todo listo». Carlos respondió sin mucho ánimo, preocupado más por su futuro que por las tareas del día a día. Pero esa noche, algo se sentía diferente en el aire. Había una tensión inusual en las calles, un murmullo que parecía crecer con cada paso. El crimen organizado había comenzado a infiltrarse en lugares cada vez más pequeños, y San Gabriel, que alguna vez fue un lugar tranquilo, ya no estaba a salvo. Sin que Carlos lo supiera, la sombra del cartel de Sinaloa se cernía sobre su pueblo, esperando su oportunidad para expandir su poder. El sonido de un motor distante interrumpió los pensamientos de Carlos. Era un camión, pero no uno común. El motor rugió con fuerza y con él el miedo. Sabía que algo no estaba bien, pero no alcanzó a reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, la tranquilidad de la noche se rompió con el estruendo de disparos en la distancia. «Carlos», la voz de doña Isabel, cargada de miedo, lo llamó desde la cocina. Carlos se levantó de un salto, su corazón acelerado. Corrió hacia la entrada, pero al llegar allí, vio a un grupo de hombres armados irrumpir en la casa. La oscuridad de la noche los ocultaba parcialmente, pero sus intenciones eran claras. Eran miembros del cartel. «Quédense quietos, nadie se mueva». La voz de uno de los hombres era firme, llena de autoridad. Los ojos de Carlos se encontraron con los de su madre, y en ese instante supo que algo terrible estaba por suceder. La situación era crítica, pero Carlos no tenía armas ni entrenamiento para enfrentar a esos hombres. Todo lo que podía hacer era esperar que sus peores temores no se hicieran realidad. «¿Qué quieren?», Carlos preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó su miedo. No sabía si el cartel lo estaba buscando a él o si su madre tenía algún tipo de conexión con ellos. Su madre, por su parte, lo miró con una expresión que denotaba preocupación, pero también una sabiduría que Carlos no comprendía completamente en ese momento. «Sabemos que tu madre sabe algo. ¿Dónde está? Lo que tiene y lo que sabe». Uno de los hombres le respondió acercándose más. La amenaza era evidente, pero Carlos no entendía por qué su madre estaba en esa situación. «Déjenla, por favor. No tiene nada que ver con esto». Carlos intentó razonar con ellos, pero ya era tarde. Uno de los hombres la agarró con fuerza del brazo. «Vamos a llevarla. Si no colaboras, será peor para ti». La amenaza estaba clara, y la voz de ese hombre era tan fría como el hielo. Carlos no tenía tiempo para pensar. Se lanzó hacia el hombre que sostenía a su madre, pero antes de que pudiera llegar a ella, otro le propinó un golpe que lo derribó al suelo. La oscuridad de la noche y el sonido de los disparos llenaron el aire, pero la imagen de su madre siendo llevada por los hombres armados quedó grabada en su mente. No sabía qué quería el cartel de ella, pero no podía dejar que la llevaran sin luchar. Con la mente nublada por el miedo, Carlos saltó por la ventana trasera de la casa
y corrió hacia la oscuridad sin saber a dónde ir. Pero algo dentro de él le decía que no podía quedarse ahí. Necesitaba salvar a su madre, aunque no sabía cómo. Las calles vacías de San Gabriel fueron testigos de su desesperación, mientras él corría, sin un plan, pero con una determinación que apenas entendía. El futuro de Carlos ya no iba a ser el mismo. La vida que conocía se había desmoronado en un instante, y ahora su única prioridad era rescatar a su madre y enfrentarse a un enemigo mucho más grande de lo que había imaginado. Carlos corría por las calles de San Gabriel con el corazón desbocado. Sus piernas ardían y sus pensamientos se mezclaban con la confusión y el miedo. La imagen de su madre siendo arrastrada por los hombres del cartel no dejaba de repetirse en su mente. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no tenía ni idea de a dónde ir. Estaba solo, sin un plan, sin ayuda, y la única certeza que tenía era que debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos escuchó los motores de los vehículos y las voces graves de los hombres. Se detuvo, agachándose entre los matorrales que bordeaban el camino, esperando no ser visto. El sonido de los disparos aún retumbaba en su cabeza, una constante amenaza que no podía ignorar. En su pecho, el miedo comenzaba a transformarse en rabia. Nadie debía hacerle daño a su madre. Nadie. El aire de la tarde estaba cargado de humedad, y el cielo comenzaba a oscurecerse por completo, envolviendo el pueblo en una penumbra inquietante. Carlos se arrastró hacia el borde de la calle principal, donde la vista se abría hacia la plaza del pueblo. Allí, en el centro de todo, el camión del cartel estaba estacionado, sus luces apagadas, pero con la presencia de varios hombres vigilando el área. No podía acercarse más sin ser visto, y sabía que si lo atrapaban, no saldría con vida. «Malditos», murmuró entre dientes, conteniendo el aliento. En ese momento se dio cuenta de algo. El cartel no había venido solo a San Gabriel. Estaban buscando algo específico. No era solo su madre. Algo más estaba en juego y él no lo sabía. Pero si quería salvarla, debía obtener respuestas. Carlos se quedó allí, observando con atención, buscando una forma de acercarse sin ser detectado. La plaza estaba vacía, pero a medida que sus ojos recorrían el lugar, detectó a un hombre que salía de la tienda de la esquina. Era un anciano del pueblo conocido por todos, y en ese momento, Carlos entendió que algo aún peor estaba sucediendo. Los hombres del cartel ya no solo estaban en busca de su madre, estaban tomando control de todo. De repente, el anciano levantó la mano en señal de saludo. Carlos, temeroso de que lo reconociera, permaneció inmóvil, respirando lentamente. Pero el anciano no lo miró. Al contrario, se acercó a los hombres del cartel con una sonrisa en el rostro, como si todo fuera normal, como si él no tuviera miedo. Esa imagen hizo que una punzada de duda atravesara la mente de Carlos. ¿Estaba el pueblo de San Gabriel bajo control del cartel todo este tiempo? «¡Ayúdame!». El grito quebrado de una mujer lo sacó de sus pensamientos. Volteó rápidamente y vio a una joven corriendo hacia él con los ojos llenos de terror. «¡Ayúdame, por favor! ¡Están aquí! ¡Los hombres del cartel!». La mujer se detuvo frente a él, sus manos temblorosas. Estaba pálida, asustada, como si hubiera visto algo que no debía. Carlos, sin saber cómo reaccionar, intentó calmarla. «Tranquila, ¿quién eres? ¿Qué está pasando?». «Soy Laura, la hija de don Ernesto. Ellos...». Laura no pudo continuar. Su voz se quebró. Carlos frunció el ceño. Don Ernesto, el viejo del pueblo que siempre había sido una figura algo misteriosa, pero respetada. Carlos nunca había escuchado que su hija estuviera en peligro. «Don Ernesto, ¿está bien?», preguntó, aunque no sabía si esa era la pregunta correcta. Laura asintió, pero su expresión era de desesperación. «Lo están buscando, todo el pueblo está en peligro. Mi padre está involucrado. Debes ayudarme. Ellos no dejarán que nadie se quede afuera. Nadie». Carlos no entendía todo lo que decía, pero algo en su voz lo convenció de que debía ayudarla.
No podía hacer mucho solo, pero si ella sabía algo más sobre lo que estaba pasando, tal vez pudieran encontrar una forma de salvar a su madre. ¿Dónde está tu padre? ¿Sabes dónde lo tienen? Laura miró a su alrededor, aterrada. No lo sé, pero está cerca, escondido. Si me ayudas, te lo diré, pero debes darme tiempo. Carlos no tenía tiempo para esperar. El cartel lo había tomado todo por sorpresa, pero ahora entendía que su madre no era el único objetivo. Algo mucho más grande estaba sucediendo en San Gabriel, algo que tenía que ver con la influencia del cartel en la región. Está bien, vamos, te ayudo, Carlos le dijo mirando de nuevo hacia la plaza. El sonido de los motores comenzaba a alejarse, pero sabía que esa calma momentánea era engañosa. La amenaza seguía allí, acechando en las sombras. Juntos Carlos y Laura comenzaron a caminar rápidamente hacia el viejo molino abandonado, el último lugar en el que Carlos había visto a don Ernesto. Cada paso que daban los acercaba a una verdad que aún no comprendían, pero sabían que el destino ya los había marcado, y la vida de su madre dependía de las decisiones que tomarían en ese momento. A medida que avanzaban, Carlos no podía dejar de pensar en una sola cosa. El cartel no iba a permitir que nadie interfiriera. Carlos caminaba apresuradamente por los angostos senderos de tierra que conducían al molino abandonado. El viento fresco de la tarde soplaba en su rostro, pero no lo sentía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos que lo arrastraban hacia su infancia. Pensaba en su madre, en los años en los que vivieron sin miedo, antes de que todo se desmoronara. Todo parecía tan lejano ahora, tan distinto. El tiempo parecía haber cambiado el curso de sus vidas y en ese momento él no podía evitar preguntarse cómo llegaron hasta aquí. Recordaba la pequeña casa de adobe en la que había crecido, la calidez de las noches alrededor del fuego, las historias que su madre le contaba antes de que él se quedara dormido. Doña Isabel siempre había sido una mujer de gran fortaleza, pero también llena de ternura. Aunque la vida nunca fue fácil para ellos, ella siempre había logrado mantener a flote el hogar con su trabajo arduo. Era costurera, vendía sus tejidos a los campesinos del pueblo y a los turistas que pasaban por la región. A menudo, los hombres del cartel pasaban por allí, pero Carlos no entendía entonces el alcance de su poder. «Recuerda siempre, hijo», le había dicho su madre en una ocasión, cuando era apenas un niño. «No dejes que nadie te haga sentir inferior. La pobreza no define quién eres, pero sí lo que eres capaz de hacer». Carlos recordaba esas palabras como si su madre las hubiera pronunciado ayer, aunque el paso del tiempo las había suavizado, como una capa de polvo sobre una vieja foto. Carlos había crecido con el sueño de escapar de la sombra de la pobreza. Estudió con esfuerzo, ayudaba a su madre cuando podía, pero siempre mirando hacia el horizonte, buscando algo más. Nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. El cartel de Sinaloa, siempre presente en los rincones del pueblo, nunca le había preocupado demasiado. Era algo distante, algo de lo que hablaban los adultos en susurros, pero que parecía no afectarlos directamente, hasta ese día. La noche en que los hombres del cartel llegaron a su casa, Carlos no entendió de inmediato por qué su madre estaba en su mira. Doña Isabel había hecho todo lo posible para mantener a su hijo alejado de los conflictos, pero sin saberlo, había sido parte de algo mucho más grande. Carlos nunca había preguntado demasiado sobre el pasado de su madre, pero ahora todo estaba saliendo a la luz, y él estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba al lado de Laura, su mente volvía a ese momento en el que su madre lo había llamado en medio de la oscuridad. Las palabras de doña Isabel resonaban en su cabeza. «Hay cosas que nunca debes preguntar, hijo, porque saberlas puede cambiarlo todo». En ese instante, Carlos comprendió que había muchas más sombras de las que él se había dado cuenta, y su madre, esa mujer que siempre había sido su faro de esperanza, también tenía secretos. «Mi madre siempre me protegió», pensó Carlos, mientras el sonido de sus pasos resonaba sobre la tierra.
Pero ahora él debía protegerla. El destino de su madre y el suyo estaban entrelazados de una manera que ni él podía comprender completamente. En su pecho, la preocupación por ella seguía ardiendo con fuerza, pero a la vez sentía una creciente determinación de hacer todo lo posible para rescatarla. Laura, caminando junto a él, parecía una presencia inquebrantable. A pesar de su evidente miedo, sus ojos reflejaban algo que Carlos aún no podía definir. Tal vez era el mismo fuego que sentía en su interior, el mismo deseo de justicia, o tal vez el miedo compartido de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos dos. Pero lo que Carlos no podía saber era que Laura tenía sus propios demonios, y su pasado estaba de alguna manera conectado al mismo cartel que había arrasado con la tranquilidad de su vida. Todo esto, Carlos, dijo Laura de repente, interrumpiendo sus pensamientos, tiene que ver con lo que tu madre sabía, no solo con lo que hizo, sino con lo que podría haber revelado. Sus palabras eran duras, llenas de una desesperación que Carlos apenas podía comprender. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, sin poder ocultar la urgencia en su voz. «Tu madre conocía cosas que el cartel no quería que se supieran», dijo Laura, con la mirada fija en el suelo. «Hace años ella se enteró de algo que los involucraba, y ahora todos están buscando esas respuestas. No solo por ella, sino por lo que tú sabes». Carlos no entendía, pero en ese momento, una revelación lo golpeó con fuerza. Su madre, la mujer que había crecido junto a él, la mujer que le había dado todo sin esperar nada a cambio, estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que él jamás hubiera imaginado. Y ahora, él tenía que enfrentarse a esa verdad. «Debo encontrarla», dijo Carlos con voz firme, casi sin pensarlo. No había vuelta atrás. La verdad estaba ante él, y lo único que podía hacer era seguir adelante. El aire se volvía más frío conforme avanzaban por el sendero que llevaba al molino, pero el cuerpo de Carlos estaba caliente, tenso, como si cada nervio estuviera al borde de estallar. La presión sobre su pecho era palpable. Cada paso que daba parecía hacerlo más consciente de la enorme responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No solo debía salvar a su madre, sino entender qué había detrás de todo esto, qué secretos guardaba ella, y cómo eso los había puesto en la mira del cartel. La oscuridad había caído por completo, y las sombras de los árboles que los rodeaban parecían alargarse, como si la misma naturaleza estuviera esperando a atraparlos. A pesar de la calma de la noche, el miedo seguía siendo un compañero constante. El sonido de sus pasos, a veces amortiguado por la tierra, a veces resonante sobre las piedras, era lo único que rompía el silencio. Pero aún así, Carlos sentía que no podía detenerse, que no podía mirar atrás. «¿Cómo te metiste en todo esto?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Miró a Laura, quien caminaba a su lado, todavía con la mirada fija al frente. Había algo en ella que parecía decidido, algo en su postura que la hacía imponente a pesar de la fragilidad de su voz. Laura no respondió de inmediato. Su rostro estaba marcado por la tensión, como si estuviera sopesando sus palabras. El viento hizo que su cabello se moviera, y Carlos pudo ver cómo sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Mi padre», comenzó finalmente, su voz suave pero firme. «Don Ernesto, él tiene conexiones con ellos, con el cartel. No sé exactamente cómo empezó todo, pero sé que él fue el primero en acercarse a ellos». Carlos no entendía del todo lo que Laura decía, pero el simple hecho de escuchar la mención de don Ernesto en esta historia le heló la sangre. Don Ernesto, el hombre que todos respetaban, el que parecía vivir apartado de la violencia del cartel, ahora estaba profundamente involucrado. Y si él estaba implicado, las consecuencias podían ser mucho más graves de lo que Carlos había anticipado. «¿Y tu padre?», Carlos preguntó con la voz tensa. «¿Qué tiene que ver tu familia con todo esto?». «Es complicado», Laura dijo apretando los labios. «Mi padre era uno de ellos, o eso creo. Se metió con ellos cuando aún no éramos tan fuertes,
pero pronto se dio cuenta de lo que realmente significaban. Intentó salir, pero no pudo. Ya era demasiado tarde. Carlos asintió lentamente, comprendiendo. Don Ernesto había sido un hombre que, por alguna razón, se había involucrado con el cartel, pero ahora parecía estar atrapado en su propia red. Carlos se preguntaba cuánto sabía su madre de esto. ¿Habría sido ella una víctima o había tenido alguna participación en la decisión de don Ernesto? Mi madre nunca me habló de esto, dijo Carlos en voz baja, como si las palabras pudieran revelar una verdad que aún no comprendía. Siempre fue muy reservada sobre su pasado. Laura lo miró fijamente. Tu madre sabía más de lo que crees. Dijo, sus palabras cargadas de un tono misterioso. Ella estuvo involucrada en alguna forma, tal vez no directamente con el cartel, pero sí con la información que tenían sobre el poder que ellos ejercían. El cartel no quiere que esa información salga a la luz, y eso es lo que los tiene buscando a tu madre. Las palabras de Laura golpearon a Carlos como una ola. Si su madre había estado involucrada de alguna forma con el cartel, ¿qué implicaba eso? ¿Estaba su madre también atrapada en una red de mentiras y secretos de la que no podía escapar? La idea lo atormentaba, pero sabía que ahora no había vuelta atrás. Tenía que encontrarla, tenía que salvarla. Ambos continuaron su camino en silencio, pero ahora, cada paso que daban, parecía cargar un peso aún mayor. El molino estaba cerca, pero Carlos no podía dejar de pensar en la pregunta que rondaba en su cabeza. ¿Qué sabía realmente su madre? ¿Y por qué su vida había estado tan enredada con este peligroso juego del cartel? De repente, el sonido de un motor lejano llegó a sus oídos. Los dos se detuvieron al instante, tensos, alertas. Carlos levantó la mano, indicando a Laura que se agachara. Ambos se ocultaron tras un conjunto de piedras, mientras el ruido del motor se hacía cada vez más fuerte. El sonido de los vehículos acercándose les heló la sangre. Carlos miró a Laura, quien le hizo un gesto para que esperara. El motor se detuvo y un grupo de hombres comenzó a bajar de un vehículo. El brillo de sus armas era visible bajo la luz de la luna. Estaban cerca. Carlos podía sentir la presión del momento, sabiendo que si eran descubiertos, todo estaría perdido. «Tenemos que movernos», susurró Laura, casi inaudible. «Vamos por el otro camino. Es nuestra única oportunidad». Carlos asintió, su respiración rápida pero controlada. No había tiempo para dudar. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Sin pensarlo más, ambos comenzaron a caminar hacia el otro sendero a paso rápido, sabiendo que lo que hicieran a continuación podría significar la diferencia entre salvar a su madre o perderla para siempre. El sonido de los hombres siguiéndolos crecía cada vez más cerca. El sudor recorría la frente de Carlos mientras avanzaba a través de la oscuridad de la noche. Cada crujido de una rama o el leve susurro del viento lo ponía alerta, haciendo que su pulso se acelerara aún más. La presión de ser perseguido, de estar a punto de enfrentarse a lo desconocido, lo mantenía tenso, pero la necesidad de salvar a su madre lo impulsaba hacia adelante sin mirar atrás. Sabía que Laura a su lado sentía lo mismo. El miedo era palpable, pero ambos compartían la misma urgencia: encontrar a la madre de Carlos antes de que fuera demasiado tarde. «¿Crees que podremos llegar antes que ellos?», preguntó Carlos en voz baja, rompiendo el silencio que había envuelto su carrera. Laura no respondió de inmediato. Caminaba rápidamente, con los ojos fijos en el camino, como si su mente estuviera calculando cada paso. Finalmente dijo: «No lo sé, pero si seguimos por aquí podemos evitar que nos detecten. Este es el camino menos transitado». Carlos asintió, pero sus pensamientos volvían a su madre. Todo había sucedido tan rápido. El cartel había llegado a su casa, tomado a su madre como prisionera, y ahora él corría hacia un destino incierto, sin saber exactamente qué lo esperaba. La idea de que su madre pudiera estar involucrada en algo tan grande, tan peligroso, lo torturaba. Se preguntaba qué secretos había estado guardando durante todos esos años. De repente, un sonido distante lo hizo detenerse. Un motor. Carlos levantó la mano.
indicándole a Laura que se detuviera. El sonido de los vehículos se acercaba lentamente, y la tensión en el aire era casi palpable. El corazón de Carlos latía con fuerza en su pecho. «Nos están siguiendo», murmuró. Laura se acercó a él y susurró. «No tenemos mucho tiempo, debemos movernos rápido». Con rapidez, ambos se desviaron del camino principal, adentrándose en un sendero más estrecho, cubierto por maleza. El terreno se volvía cada vez más accidentado, y las sombras de los árboles parecían esconder cualquier peligro que acechara. Carlos sentía que cada paso lo acercaba a algo grande, algo que cambiaría su vida por completo, pero al mismo tiempo temía lo que podría encontrar. No solo temía por su madre, sino también por lo que había descubierto en el camino, que todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, era solo una fracción de la realidad. «¿Quién más sabe sobre esto?», Carlos preguntó, mientras intentaba mantenerse en silencio. Laura lo miró rápidamente. «Aún no lo sé, pero muchos en el pueblo están involucrados de alguna manera. Algunos lo saben y otros simplemente están demasiado asustados para hablar, pero tu madre ha sido un pilar para ellos. Sabe cosas que los de afuera no conocen». Carlos frunció el ceño. «¿Cómo qué? ¿Qué es lo que sabe?». Laura suspiró, mirando al frente, como si luchara por encontrar las palabras correctas. «Ella tiene información sobre las rutas del cartel, sobre cómo operan en la región, pero no es solo eso. También tiene conocimiento de personas clave dentro del gobierno local que están siendo corrompidas. Esas conexiones son lo que el cartel necesita. Y si ella habla...». Carlos tragó saliva, temiendo lo que Laura iba a decir a continuación. «Lo que estás diciendo. ¿Es eso lo que están buscando? ¿Esa información?», preguntó, su voz temblando un poco pero firme. Laura asintió. «Sí, esa es la clave. Si el cartel tiene esa información, puede controlar todo el territorio, más allá de lo que imaginas. Tu madre está en medio de eso, Carlos, y ahora tú también lo estás». Carlos sintió una punzada de incertidumbre, pero también una creciente determinación. Sabía que debía hacer algo, y que la única forma de salvar a su madre era enfrentarse a esta verdad que, aunque aterradora, ya no podía ignorar. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a Laura. Ella lo miró con seriedad. «Lo primero es encontrar a tu madre, y luego necesitamos destruir la información. Si dejamos que caiga en manos equivocadas, será el fin de todos». Mientras avanzaban, un pensamiento comenzó a rondar en la mente de Carlos. Había llegado hasta aquí por su madre, pero ahora todo lo que conocía estaba en juego. La vida que había llevado hasta ahora, las personas que había conocido, todo parecía estar conectado a esta red de corrupción y violencia. El cartel había tocado cada rincón de su vida, y ahora él debía enfrentarlo. El sonido de los vehículos se volvió más cercano. Carlos y Laura no podían detenerse. En la distancia, las luces de un coche brillaban a través de las sombras. Podían ser los hombres del cartel, o tal vez algo aún peor. «Tenemos que apurarnos», dijo Laura, mientras miraba hacia atrás. «Ellos vienen por nosotros, y si no nos damos prisa, no habrá forma de escapar». Carlos asintió, y con el corazón acelerado, comenzó a correr nuevamente sin mirar atrás. La noche se cerraba sobre ellos, pero ahora, más que nunca, Carlos sentía que debía avanzar. Su madre lo necesitaba, y él no dejaría que el miedo lo detuviera. El aire se volvió denso a medida que Carlos y Laura se adentraban más en la oscuridad, su respiración rápida y entrecortada por la carrera. A cada paso que daban, el miedo se asentaba más profundamente en sus cuerpos. Sabían que no podían detenerse, que cada minuto que pasaba acercaba más a los hombres del cartel, y las posibilidades de escapar comenzaban a reducirse. El terreno era difícil, cubierto de maleza y rocas, pero lo atravesaban con la determinación de quienes ya no tienen nada que perder. «¿Crees que ya nos han visto?», Carlos preguntó en voz baja, sin dejar de mirar hacia atrás,
esperando ver las luces de los vehículos acercándose, pero el silencio de la noche lo envolvía. «No lo sé», respondió Laura, su rostro tenso y serio. «Pero si han escuchado algo, estarán a punto de encontrarnos. Tenemos que llegar al refugio y rápido». Carlos asintió sin decir nada más. La imagen de su madre, aún prisionera de esos hombres, lo perseguía, apretando su pecho con una fuerza que le impedía pensar claramente, pero sabía que no podía fallar. Su madre había sido siempre su apoyo, su guía, y ahora ella necesitaba que él se convirtiera en su protector. El camino parecía interminable, pero al final, entre la espesa oscuridad y la niebla de la noche, apareció una figura que hizo que Carlos se detuviera en seco. Era un hombre, de mediana edad, con una chaqueta de cuero raída y un sombrero de ala ancha que lo ocultaba parcialmente. Su presencia, aunque no lo parecía, transmitía una sensación de calma inquietante. No era un extraño para Carlos. «¿Miguel?», Carlos preguntó, reconociendo de inmediato al hombre. Había sido su amigo de la infancia, alguien que había conocido toda su vida, aunque se había alejado del pueblo hacía años. Ahora, frente a él, Miguel parecía haber cambiado. Algo en su mirada indicaba que las cicatrices del pasado no solo eran físicas. Miguel los observó con cautela antes de dar un paso hacia ellos. «Carlos». «Laura», dijo con voz grave, «sé lo que están haciendo y sé lo que buscan, pero tienen que entender que están jugando con fuego». Carlos frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué estás diciendo? Necesitamos ayuda. Mi madre está en peligro y no tenemos tiempo para perder». Miguel los miró por un momento con una expresión que podría haber sido de pesar o de advertencia. «Lo sé, pero no es tan simple como ir a salvarla. El cartel no juega a perder y ustedes están entrando en un territorio que ya está bajo su control. Si se meten, no solo se pondrán en peligro a ustedes, sino a todo el pueblo». Laura se adelantó, mirando a Miguel con dureza. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que no debemos hacer nada?» «Lo que estoy diciendo», Miguel respondió con calma, «es que hay más de lo que ven. El cartel no solo tiene control sobre el pueblo, sino que las autoridades, aquellos en quienes confiamos para mantener el orden, están comprados. Ellos ya saben lo que están haciendo. Lo que ustedes buscan, eso cambiaría todo». Carlos estaba perdiendo la paciencia. «No tenemos tiempo para tus advertencias. Necesitamos actuar ahora». «Mi madre la están usando como una ficha en su juego. No puedo quedarme aquí y hacer nada». Miguel lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Lo sé, Carlos, y por eso te ayudo. Pero no lo hagas a lo loco. Si de verdad quieres salvar a tu madre, necesitas saber algo más». Carlos, desconcertado, esperó a que Miguel continuara. Pero en lugar de hablar, hizo un gesto hacia el interior del pequeño refugio detrás de él. «Ven conmigo. Hay algo que deben ver antes de seguir adelante». Laura miró a Carlos, y él asintió, sabiendo que, aunque no entendía del todo la situación, Miguel podría tener información vital. Se adentraron juntos en el refugio, una cabaña de madera, con ventanas pequeñas cubiertas por cortinas pesadas, como si se tratara de un escondite bien cuidado. El interior estaba oscuro, pero se podía distinguir una mesa con varios mapas y papeles dispersos. En un rincón una lámpara de aceite parpadeaba, iluminando tenuemente el lugar. Miguel cerró la puerta detrás de ellos y se acercó a la mesa. «Aquí es donde todo se conecta», dijo, señalando un mapa que mostraba las rutas del cartel en la región, marcadas con símbolos y líneas rojas. «Estas son las rutas que usan para moverse, pero lo que no saben es que aquí», añadió apuntando con un dedo a una zona aislada, «hay algo mucho más grande de lo que creen». Carlos se acercó observando el mapa con atención. «¿Qué significa esto? ¿Por qué está marcado esto?» «Lo que hay aquí», explicó Miguel, «es la entrada a una red secreta que conecta a los altos mandos del cartel con los políticos locales. Si encuentras lo que está aquí y lo destruyes, no solo salvarás a tu madre, sino que desmantelarás parte del poder que ellos han construido». Carlos sentía que, a pesar de la incertidumbre, algo estaba comenzando a encajar.
Sin embargo, las palabras de Miguel no hacían más que aumentar la gravedad de lo que estaba por venir. Desmantelar esa red significaba enfrentarse a algo mucho más grande que el cartel mismo. «No puedo hacer esto solo», murmuró Carlos mirando a Laura y luego a Miguel. «¿Me ayudarás?» Miguel asintió lentamente. «No lo harás solo. Pero ten cuidado, Carlos. Aquí no hay vuelta atrás». La cabaña estaba rodeada por una quietud extraña, como si el mundo exterior se hubiera detenido por un momento, aguardando lo que vendría. El aire estaba denso, pero no por el calor, sino por la tensión que se respiraba en el interior. Carlos observaba el mapa, que ahora parecía más un laberinto de secretos, caminos y conexiones que no comprendía completamente. Las rutas que señalaba Miguel en la mesa, las marcas rojas que cruzaban todo el territorio, eran un recordatorio palpable de la vasta red de control que el cartel había establecido en la región. «Esto no es solo sobre el cartel», dijo Miguel, su voz grave, como si estuviera desnudando una verdad amarga que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. «Ellos no solo controlan el territorio, controlan a las personas que están en el poder. Desde los políticos hasta la policía, todos están en su bolsillo». Carlos no podía creer lo que escuchaba. Sabía que el cartel tenía poder, pero nunca imaginó que su influencia llegara tan lejos. En su mente, la imagen de su madre, atrapada entre las garras del cartel, se cruzaba con las de aquellos que él había considerado sus aliados, las autoridades que, según Miguel, estaban igualmente corrompidas. «¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así?», preguntó Carlos, su voz teñida de desesperación. «Todo está en su control. Si hasta los policías están con ellos, ¿qué esperanza tenemos?». Miguel lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que Carlos había dicho. «Esa es la razón por la que este mapa es tan importante. Aquí no solo está la ruta que usan para mover su mercancía, también está la clave para destruir todo su sistema. Si podemos infiltrarnos y destruir los archivos, destruir la información que tienen, empezaremos a desmantelar su poder». Laura, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino, su voz fuerte y decidida. «¿Y cómo lo vamos a hacer? No tenemos ejército, no tenemos recursos». «Lo que tenemos es conocimiento», respondió Miguel con firmeza. «Conozco a personas dentro del sistema, personas que han estado esperando el momento adecuado para actuar. Ellos pueden ayudarnos, pero solo si tenemos la información correcta». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaban luchando contra el cartel, sino también contra un sistema entero que había sido infiltrado hasta los huesos. La idea de enfrentarse a todo eso parecía más una misión suicida que una oportunidad de salvar a su madre. Pero la determinación de salvarla superaba su miedo. «Entonces necesitamos acceder a esa información. ¿Y cómo lo hacemos?», preguntó, casi sin aliento. «¿Dónde está?». Miguel tomó una respiración profunda antes de responder. «Está en un lugar que pocas personas conocen, el centro de operaciones del cartel en las afueras de la ciudad. Es un edificio que parece inofensivo, pero en su interior se encuentra la clave para destruirlos. Si conseguimos penetrar en ese lugar y obtener los archivos, podemos comenzar a tomar control de la situación». Carlos se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que implicaba. Infiltrarse en el corazón de la operación del cartel era un riesgo monumental. Cada paso que daban los acercaba más a una confrontación directa, a una batalla que no sabían si podrían ganar. Laura parecía estar leyendo los mismos pensamientos de Carlos. «¿Y qué pasa después de que tengamos los archivos? ¿Crees que eso va a detener a todo un imperio criminal?». «Lo que vamos a hacer después», dijo Miguel, «es usar esa información para destruir a quienes están detrás de todo. Haremos que todos aquellos que han estado ayudando al cartel se enfrenten a las consecuencias, pero no será fácil y no todos sobrevivirán». Carlos sentía que el peso de la responsabilidad estaba a punto de aplastarlo. La vida de su madre, su propio futuro y la de tantas otras personas dependían de las decisiones que tomaran a partir de ese momento.
Pero no podía echarse atrás. La idea de que el cartel estuviera tan profundamente involucrado en su comunidad, que las autoridades locales estuvieran corrompidas hasta la médula, lo hacía sentir que la única salida era enfrentarse a ellos, sin importar los costos. ¿Cómo sabemos que podremos salir vivos de todo esto?, preguntó Carlos, la incertidumbre resonando en su voz. Porque no estamos solos, respondió Miguel. Algunos de los más poderosos dentro de la policía y la política ya están buscando una salida. Ellos también quieren terminar con este dominio. No será fácil, pero si conseguimos la información que necesitamos, podremos desmantelar su red, pieza por pieza. Carlos miró el mapa una vez más, notando las líneas que unían ciudades, personas y rutas. Era un juego de poder a gran escala, algo que nunca había imaginado que llegaría a enfrentar. Pero mientras observaba el punto clave marcado en el mapa, algo en su interior se encendió. No era solo por su madre, era por todos aquellos que habían sido silenciados, por todos los que vivían bajo la sombra del cartel sin siquiera saberlo. «Entonces, ¿qué estamos esperando?», dijo Carlos, con la determinación en sus ojos. «Vamos a destruirlo todo». Miguel asintió lentamente. Eso es lo que necesitábamos escuchar. Ahora tenemos que prepararnos, porque el camino que estamos a punto de tomar no tiene vuelta atrás. El aire estaba cargado de una tensión palpable cuando Carlos y Laura dejaron atrás el refugio de Miguel y comenzaron su marcha hacia el lugar marcado en el mapa. El cielo, oscuro y sin luna, parecía presagiando lo que estaba por venir. Cada paso que daban los acercaba a una confrontación inevitable, pero también a una verdad que Carlos temía encontrar. Su madre, su vida y todo lo que había conocido estaban a punto de cambiar para siempre. La idea de enfrentarse directamente al cartel era aterradora, pero la determinación de salvar a su madre y de hacer justicia era más fuerte que cualquier miedo. A medida que avanzaban, las calles de la ciudad empezaron a parecer cada vez más desoladas. La gente que caminaba por allí lo hacía apresurada, con la cabeza baja, como si trataran de evitar mirar lo que sucedía a su alrededor. El cartel no solo controlaba las calles, sino que había corrompido hasta el alma misma del lugar. La ciudad que alguna vez había sido su hogar, ahora se sentía extraña y peligrosa. En un recodo del camino, un hombre apareció ante ellos, emergiendo de las sombras. Carlos lo reconoció al instante, aunque hacía años que no lo veía. Era don Ernesto, un hombre que había sido una figura central en la vida de su madre. En su juventud, Carlos había oído hablar de él como alguien sabio y respetado, un mentor para muchos, pero había desaparecido del pueblo sin dejar rastro. Ahora se encontraba frente a él, con una mirada grave, pero también con una tristeza palpable en su rostro. «Don Ernesto», murmuró Carlos, su voz apenas un susurro, como si temiera que hablar en voz alta pudiera romper la fragilidad de ese encuentro. El viejo mentor no respondió de inmediato. Durante unos segundos, la única respuesta fue el sonido lejano del viento que barría las calles vacías. Finalmente don Ernesto habló, su voz ronca pero firme. «Te he estado esperando, Carlos. Sabía que tarde o temprano llegarías aquí». Carlos no entendía. «¿Esperando? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú de todo esto?». Don Ernesto lo miró con una mezcla de pena y resignación. «Sé más de lo que querrías saber. Tu madre, ella nunca te contó la verdad, ¿verdad?». La pregunta lo golpeó con fuerza. Carlos sintió una punzada en el pecho, como si algo dentro de él comenzara a romperse. «¿Qué quieres decir?». «Mi madre siempre fue clara conmigo». «Tu madre tenía secretos, Carlos», dijo don Ernesto, mientras sus ojos se nublaban con una tristeza profunda. «Y esos secretos están ligados a todo esto. El cartel, las autoridades, todo. Ella no era solo una mujer que tejía ropa en la plaza. Ella fue parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro». Carlos, confundido, dio un paso hacia él. «¿Qué estás diciendo? Mi madre nunca estuvo involucrada con ellos». «Lo estuvo»,
dijo don Ernesto, su voz baja, casi un susurro. No como alguien que trabajaba para ellos, pero sí como alguien que sabía lo que sucedía. Ella sabía sobre las rutas, sobre los lugares secretos, sabía de las conexiones dentro del gobierno. Y lo que peor de todo, Carlos, es que tu madre, ella fue quien les dio la información clave que ayudó a que el cartel se expandiera. El impacto de las palabras de don Ernesto casi derrumbó a Carlos. Su mente trataba de asimilar lo que estaba escuchando, pero el dolor de la traición le nublaba los pensamientos. Eso no puede ser. Mi madre no habría hecho algo así. Don Ernesto lo miró, con la mirada llena de remordimiento. No lo hizo por maldad, Carlos. Hizo lo que creyó correcto en su momento, pero no sabía lo que iba a desatar. El cartel usó esa información para llegar más lejos, para tomar control de las vidas de todos, y ahora está usando a tu madre como su peón. Carlos se sintió mareado, sus pensamientos girando sin cesar. La figura de su madre, la mujer que siempre había considerado su heroína, se desmoronaba en su mente. No podía creerlo, no podía aceptar que su madre hubiera sido parte de este juego mortal, pero algo dentro de él le decía que debía escuchar hasta el final. «Entonces, ¿qué tengo que hacer?», preguntó Carlos, su voz temblorosa pero firme. «¿Cómo puedo salvarla si ella fue parte de esto?». Don Ernesto hizo una pausa, observando cuidadosamente a Carlos antes de hablar. «Lo que tienes que hacer ahora es destruir lo que tu madre ayudó a crear. El cartel, la corrupción, todo. Si quieres salvarla, tendrás que destruir todo lo que está detrás de esta red de poder». Carlos asintió, sus pensamientos clarificados por la brutal verdad que acababa de escuchar. Ya no era solo sobre su madre. Era sobre la lucha por la justicia, por el futuro de su pueblo y de su comunidad. «¿Dónde está ella?», preguntó con una determinación renovada. «Te llevaré hasta ella», dijo don Ernesto. «Pero debes estar preparado. El camino no será fácil, y muchos te intentarán detener. Pero si tienes la misma fuerza que tu madre tuvo en su momento, podrías conseguirlo». Carlos miró a Laura, quien lo observaba en silencio, y luego miró de nuevo a don Ernesto. Sabía que lo que estaba por venir podría ser más grande y más peligroso de lo que jamás había imaginado, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a enfrentarlo. «Vamos», dijo Carlos con una fuerza que no sabía que tenía. «Hagámoslo». Don Ernesto asintió lentamente. «Entonces, prepárate. Porque lo que viene cambiará todo». La oscuridad de la noche era densa, un manto pesado que parecía envolver a Carlos y a Laura mientras caminaban junto a don Ernesto. La ciudad de San Gabriel, que antes había sido un lugar familiar, ahora les parecía ajena, distorsionada por la corrupción y el miedo que el cartel había sembrado. Los pocos pasos que daban parecían resonar en el silencio de la calle vacía, y la sensación de estar siendo observados no los abandonaba ni un segundo. El aire era fresco, pero la tensión entre ellos lo hacía aún más sofocante. Carlos caminaba con la cabeza baja, sumido en sus pensamientos. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre su vida, ahora parecía desmoronarse frente a él. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? La mujer que lo había criado, que siempre le había inculcado valores de justicia y honestidad, parecía haber estado, en algún punto, ligada a un mundo que él jamás había imaginado. Las palabras de don Ernesto seguían retumbando en su mente. Tu madre no lo hizo por maldad, pero su decisión cambió el curso de muchas vidas, incluidas las tuyas. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó, su mente atormentada por la idea de que su madre había sido parte de este monstruoso entramado. La confusión y la rabia lo consumían, pero al mismo tiempo sabía que su única opción era seguir adelante. No podía dar marcha atrás. ¿Estás bien?, la voz de Laura lo sacó de sus pensamientos. Se detuvo a su lado con una mirada de preocupación, pero también con una firmeza que le transmitió un pequeño atisbo de esperanza. Carlos levantó la vista, encontrando la sinceridad y la determinación en sus ojos. «No sé, Laura. Todo lo que creía saber ha cambiado. Mi madre
No sé si puedo perdonarla. Laura lo miró por un momento, y luego sus ojos se suavizaron. No tienes que perdonarla, Carlos. Tú no eres quien para hacerlo. Ella cometió sus errores, pero lo importante es lo que tú hagas ahora. ¿Vas a rendirte o vas a luchar por lo que es justo? Las palabras de Laura resonaron en su corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien realmente entendía lo que estaba viviendo. A pesar de la confusión y el dolor, sabía que tenía que seguir adelante, que debía luchar por su madre, aunque no pudiera perdonarla aún. El camino hacia la redención era incierto, pero lo único que sabía con certeza era que no podía dejar que el cartel se saliera con la suya. ¿Y si me estoy metiendo en algo más grande de lo que puedo manejar? Carlos susurró, mientras su mente se enfrentaba a un dilema moral aún más grande que el de salvar a su madre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Lo que tienes que entender, Carlos, dijo Laura, bajando la voz para que nadie más escuchara, es que esto no es solo sobre tu madre, es sobre el futuro de todos, la gente en el pueblo, las familias que viven con miedo. Todos son víctimas de este sistema. Si no haces algo ahora, todo esto continuará, y ni siquiera tu madre tendrá un lugar seguro. Carlos la miró fijamente, las palabras calando hondo en su pecho. Estaba claro que la decisión que tomara no solo afectaría su vida y la de su madre, sino a todos los que vivían bajo el yugo del cartel. ¿Sería capaz de hacer lo que fuera necesario? Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Carlos, la decisión comenzando a tomar forma dentro de él. La rabia y el dolor seguían ardiendo, pero ahora también se veía impulsado por una necesidad de justicia, de reescribir la historia que su madre había dejado atrás, sin importar lo difícil que fuera. Don Ernesto, que había estado caminando en silencio, se detuvo frente a un callejón oscuro. Lo primero que deben entender es que la batalla no será fácil, pero lo segundo, lo más importante, es que debemos actuar con inteligencia. No podemos dejar que el cartel gane esta vez. Carlos lo miró, y la determinación que había comenzado a formarse en su interior se consolidó. No voy a rendirme. Vamos a hacerlo, pero ¿cómo comenzamos? Don Ernesto asintió lentamente. La información que tu madre tenía, y lo que ella le dio al cartel, no puede caer en manos equivocadas. Necesitamos llegar al centro de operaciones, al lugar donde guardan todo. Si conseguimos esa información, podremos hacer que la gente se levante contra ellos. Laura asintió con firmeza. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que destruirlos desde adentro. Carlos miró a Laura y luego a don Ernesto. Sintió como un peso pesado se deslizaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, un rayo de claridad surgía en su mente. Ya no podía estar indeciso, ya no podía lamentarse por el pasado. Su futuro, el de su madre y el de San Gabriel, dependía de lo que hiciera a partir de ese momento. «Vamos a destruirlos», dijo Carlos con voz firme, como si al decir esas palabras estuviera liberándose de toda la carga emocional que había estado arrastrando. Don Ernesto lo observó con una mirada aprobatoria. «Muy bien, Carlos. Ahora, prepárate. Lo que viene no será fácil, pero es el único camino que queda». Con una sensación de resolución renovada, Carlos y Laura se prepararon para lo que vendría. La batalla por su madre, por la justicia, apenas comenzaba. El viento se volvía más frío a medida que avanzaban hacia el centro de operaciones del cartel. San Gabriel, la ciudad que Carlos había conocido toda su vida, ya no era la misma. Las calles, antes familiares y llenas de vida, ahora le parecían ajenas, desoladas. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el sonido de sus pasos apresurados. A lo lejos se podían ver las luces parpadeando de los pocos edificios que aún mantenían actividad, pero el resto de la ciudad estaba como congelada, sumida en el miedo que el cartel había sembrado en todos. Carlos caminaba al frente, sin volverse, sin mirar atrás. El peso de la decisión que había tomado pesaba sobre él como una losa, pero sabía que ya no había marcha atrás. Había dejado atrás la oportunidad de regresar a la vida que conocía,
la vida que alguna vez había sido simple y tranquila, pero esa vida había sido destruida por la violencia y la corrupción. Ahora solo quedaba una cosa: luchar. ¿Estás seguro de que esto es lo que debemos hacer? La voz de Laura lo sacó de sus pensamientos. La preocupación estaba clara en sus ojos, y Carlos pudo ver en ella el mismo miedo que sentía en su pecho. No era solo por ellos. Sabía que la decisión que tomaran esa noche podría cambiar el destino de muchas personas, para bien o para mal. Carlos la miró, y en sus ojos brillaba una determinación que, a pesar de todo, le daba fuerzas. Lo que quiero, Laura, es que todo esto termine. No puedo dejar que el cartel siga controlando todo, que sigan haciéndole daño a mi madre y a todos los que viven aquí. No puedo dejar que esto se quede así. Laura asintió, pero su rostro mostraba una mezcla de duda y preocupación. «¿Pero qué pasa después, Carlos? ¿Qué pasa cuando destruyamos su sistema? ¿Quién tomará el control? No podemos simplemente destruir todo y esperar que las cosas se arreglen solas». Carlos sabía que ella tenía razón. La lucha que estaban a punto de librar no solo era contra el cartel, sino también contra la estructura corrupta que lo había apoyado durante tanto tiempo. No bastaba con eliminar a los líderes. La red entera debía ser desmantelada, y la reconstrucción de lo que quedara sería un desafío aún mayor. «Lo sé», dijo Carlos, su voz más grave. «Lo sé, pero tenemos que empezar. Si no lo hacemos, nadie lo hará. Y al menos sabremos que hicimos lo correcto». Laura lo miró en silencio, su rostro reflejando la misma lucha interna que él sentía. «Espero que estés listo para las consecuencias, Carlos, porque lo que estamos a punto de hacer no tiene vuelta atrás. Destruir su imperio, destruir toda su influencia, no será fácil». Carlos dio un paso más hacia el frente, su cuerpo tenso, pero su mente decidida. «Estoy listo, no voy a parar hasta verlos caer». El aire frío golpeaba sus rostros, pero lo que más los congelaba era la incertidumbre de lo que vendría. Habían llegado a un punto sin retorno. El edificio al que se dirigían estaba marcado en el mapa como el corazón del cartel, el lugar donde almacenaban toda la información, los contactos y los planes para su expansión. Sabían que sería una misión peligrosa, que las probabilidades de salir con vida no eran altas, pero también sabían que si no lo intentaban, todo lo que conocían seguiría siendo destruido lentamente por esa organización criminal. «Ya casi estamos», dijo don Ernesto, quien caminaba detrás de ellos. Su voz, aunque calma, tenía un tono que no dejaba lugar a dudas. Sabía lo que estaba en juego. Carlos asintió, pero no podía evitar sentirse atrapado en su propio dilema. La lucha por su madre era solo la punta del iceberg. Mientras caminaban por las sombras de la ciudad, la duda lo invadía. ¿Realmente estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario? Destruir el cartel era solo el comienzo. Una vez hecho, ¿cómo reconstruirían lo que quedara? ¿Quién tomaría las riendas de una ciudad devastada? ¿Y quién se aseguraría de que no naciera un nuevo imperio de poder corrupto? Pero no podía permitirse más dudas. Su madre, su gente, su hogar, todo eso valía más que cualquier miedo. Carlos había tomado una decisión. Iba a luchar por todo lo que amaba, aunque no tuviera claro el futuro que les esperaba. Finalmente, llegaron al edificio. La estructura era imponente, con guardias apostados en las entradas y patrullas que recorrían las cercanías. El edificio parecía una fortaleza, y no sería fácil penetrarlo. Pero Carlos ya no sentía miedo. Sabía que lo que había comenzado como una búsqueda personal para salvar a su madre se había convertido en una batalla mucho más grande. ¿Y ahora qué?, preguntó Laura mirando al edificio con una mezcla de temor y determinación. «Ahora», dijo Carlos, su voz firme, «destruimos todo lo que ellos han construido». Con un último vistazo a la ciudad de San Gabriel, sabiendo que este podría ser el último momento de paz antes del caos que se desataría, Carlos dio el primer paso hacia la puerta. La misión estaba por comenzar y no había vuelta atrás. La noche se cernía sobre San Gabriel como una manta espesa, oscura y llena de secretos. La ciudad,
que había sido el hogar de Carlos durante toda su vida, ahora parecía más distante que nunca. El corazón de la operación del cartel, ese mismo corazón que había devastado vidas y corrompido a los poderosos, estaba justo frente a ellos. El edificio, imponente y cubierto de vigilancia, era el núcleo de todo lo que habían estado buscando. La entrada parecía ser una muralla infranqueable, pero el plan estaba en marcha. Carlos miró a Laura y a don Ernesto. En sus ojos veía lo mismo que sentía. Una mezcla de miedo, duda, pero también una creciente determinación. Habían llegado hasta aquí, no solo para salvar a su madre, sino para destruir el sistema entero que había mantenido al cartel en pie. La única opción era avanzar. No había vuelta atrás. «Vamos a hacer esto rápido y en silencio», murmuró don Ernesto, mientras observaba detenidamente el edificio. «No podemos darnos el lujo de ser descubiertos. El cartel tiene ojos en todas partes». Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada segundo que pasaba, el peligro aumentaba, y cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó, su voz cargada de tensión. Don Ernesto se agachó y señaló una entrada secundaria que apenas era visible desde la calle. «Esa es nuestra única oportunidad. Los guardias no suelen patrullar por ahí. Nos meteremos por allí y de ahí avanzamos hacia el sótano. La información está en las cámaras de seguridad y el servidor central está abajo, en la planta subterránea. Es nuestra única opción». Laura se acercó, su rostro decidido. «¿Y si nos descubren?». «Lo sabremos antes de que ellos nos descubran», respondió don Ernesto. «Recuerden, la sorpresa es nuestra mejor arma». Carlos respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que sentía. La adrenalina corría por sus venas, pero el miedo seguía ahí, acechando, recordándole lo arriesgado de lo que estaban a punto de hacer. Sin embargo, el destino de su madre y de todos los que habían sido víctimas del cartel dependía de ellos. No podía fallar. A medida que se acercaban a la entrada secundaria, las luces de la calle iluminaban débilmente sus rostros, pero las sombras les daban cobertura. Carlos se sintió como una sombra más, moviéndose en silencio, consciente de cada ruido que hacía. El edificio estaba custodiado por cámaras y guardias, pero el conocimiento de don Ernesto sobre el terreno era su ventaja. «Listos», susurró don Ernesto cuando llegaron a la puerta trasera, una puerta de metal que parecía una entrada común, pero que había sido adaptada para ser una vía de acceso discreta para aquellos que conocían el lugar. Con un rápido movimiento, don Ernesto desactivó el sistema de alarma con un pequeño dispositivo, algo que había conseguido por sus contactos. La puerta se abrió sin emitir un sonido, y el aire frío de la oscuridad se filtró en sus pulmones. Carlos fue el primero en entrar, seguido por Laura y don Ernesto. El espacio era oscuro, con una luz tenue que apenas iluminaba el pasillo. La tensión era palpable en el ambiente. Cada paso que daban les acercaba más a su objetivo, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. No había tiempo que perder. «Rápido», murmuró don Ernesto, mientras guiaba el grupo hacia una escalera de metal que descendía hacia los niveles subterráneos del edificio. La sensación de estar invadiendo el corazón de la bestia era inquietante, pero Carlos no podía detenerse ahora. Cada rincón, cada paso, los llevaba más cerca de liberar a su madre y de destapar la corrupción que había estado controlando la ciudad. Al llegar al sótano, un frío penetrante los envolvió. El espacio era vasto, y las sombras parecían alargarse con cada movimiento. Las paredes estaban cubiertas de cables y equipo tecnológico que, aunque modernos, estaban ocultos de la vista de cualquiera que no supiera qué buscar. Carlos observó el área con atención, buscando cualquier indicio de la ubicación del servidor central. Don Ernesto avanzó rápidamente hacia una habitación al fondo, y Carlos lo siguió, sin apartar los ojos de las cámaras de seguridad que estaban repartidas por todo el sótano. «Estamos cerca», dijo don Ernesto, con la voz más baja que nunca. «El servidor está a través de esa puerta».
Pero en el momento en que se acercaron a la puerta, un sonido distante llegó a sus oídos, el ruido de unos pasos. El latido del corazón de Carlos se aceleró. Sabía que los guardias estaban cerca, y aunque la puerta estaba casi abierta, el riesgo de ser atrapados era inminente. «Es ahora o nunca», dijo Carlos, con la decisión clara en su rostro. «Tenemos que llegar a esa sala antes de que nos encuentren». Laura asintió y sin dudarlo los tres se dirigieron hacia la puerta. Mientras Carlos sentía que el tiempo se aceleraba, solo podía pensar en una cosa. Si no lograban obtener esa información, todo sería en vano. Pero algo dentro de él le decía que debían hacerlo, que no podían fallar ahora. La misión que había comenzado como una simple búsqueda de su madre, ahora se había convertido en la lucha de toda una ciudad. «Vamos», susurró don Ernesto, abriendo lentamente la puerta. El aire en la sala del servidor era denso, casi opresivo, como si el mismo edificio estuviera esperando que algo grande sucediera. Las luces parpadeaban intermitentemente, iluminando los equipos tecnológicos que ocupaban casi toda la habitación. Cables desordenados, pantallas brillantes y servidores que emitían un zumbido constante formaban el núcleo de lo que el cartel utilizaba para mantener su control sobre todo. El objetivo estaba claro: obtener la información que pudiera derribar su imperio de terror. Pero el tiempo se les estaba agotando. Carlos avanzó con cautela, su mente enfocada en una sola cosa: encontrar los archivos. Había dejado atrás la angustia por su madre, por los secretos que ella había guardado. Ahora todo se reducía a una misión más grande que él, una misión por la justicia, por todos los inocentes que habían sufrido bajo el yugo del cartel. La única forma de acabar con esto era desmantelar la red de poder que se encontraba en esas paredes. Don Ernesto y Laura estaban a su lado, atentos a cada sonido, cada movimiento. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que cualquier error podría significar el fin de su misión y probablemente sus vidas. Carlos se acercó a un panel de control, donde las luces verdes indicaban que el sistema seguía funcionando. Era una fortaleza digital, el corazón de las operaciones ilegales que el cartel había montado en la ciudad. «Esto es lo que necesitamos», dijo don Ernesto, señalando la pantalla que mostraba las rutas del cartel y las conexiones con el gobierno local. «Con esto podemos destruirlos». Carlos asintió, pero su mirada estaba fija en algo más. En una esquina de la sala había una pequeña celda con una puerta metálica. Dentro de esa celda estaba lo que más le importaba en ese momento: su madre. La había encontrado en una pantalla, sentada en una silla, visible desde una de las cámaras de seguridad. Estaba desorientada, pero viva. La angustia de no poder estar a su lado para protegerla lo consumía, pero el objetivo seguía siendo claro. Si conseguían la información, podrían liberarla. «Necesitamos llegar a la sala principal, donde están los archivos de seguridad», dijo Carlos, mientras su corazón latía con fuerza. «Una vez ahí, podemos apagar el sistema y hacer que los archivos se descarguen». Don Ernesto se adelantó rápidamente hacia una puerta al fondo de la sala. «Nos están dando tiempo, pero no sé por cuánto. Tenemos que movernos ya». Laura asintió mirando las cámaras y los monitores que cubrían las paredes. La seguridad del lugar era impenetrable, pero había algo en su rostro que mostraba determinación. «Vamos a hacerlo, Carlos. No podemos esperar más». Carlos no podía evitar mirar una y otra vez la celda en la pantalla. A cada instante, su madre parecía más cerca, pero también más inaccesible. Los recuerdos de su infancia, las palabras que su madre le había dicho sobre la importancia de la familia, se mezclaban con la urgencia del momento. La emoción lo embargaba, pero tenía que concentrarse. No podía fallar ahora. «Está bien», dijo Carlos, su voz firme aunque su interior estaba en guerra. «Vamos por los archivos». Mientras caminaban hacia la sala de control, el sonido de los pasos resonaba en el pasillo vacío, pero el eco de esos pasos parecía amplificarse en la mente de Carlos. La sensación de estar invadiendo el corazón del monstruo lo envolvía, pero también lo motivaba. Lo que estaban haciendo no era solo por su madre,
Era por todos aquellos que habían sufrido en silencio. Por todas las víctimas del cartel que, como él, habían sido arrojadas al abismo sin opción de escapar. Al llegar a la sala de seguridad, don Ernesto se acercó rápidamente a una de las consolas. «Esto es lo que necesitamos», dijo, mientras comenzaba a trabajar en el sistema, manipulando los controles con destreza. La pantalla parpadeó varias veces, y luego apareció la interfaz de seguridad que controlaba el acceso al edificio. Carlos observaba cada movimiento de don Ernesto con una concentración extrema. Sabía que cualquier error, cualquier retraso, podría costarles caro. De repente un sonido agudo resonó en la habitación, proveniente de uno de los monitores. Una alarma silenciosa había sido activada. El sistema había detectado algo fuera de lo común. «¡Nos descubrieron!», exclamó Laura, mirando con alarma la pantalla que mostraba el edificio exterior. Un grupo de hombres se acercaba rápidamente hacia ellos. «¡Apúrense! Tenemos que salir ahora», ordenó don Ernesto mientras corría hacia la puerta. Carlos sintió el peso de la decisión. Habían logrado obtener los archivos, pero el tiempo se les agotaba. Si no salían de ahí rápidamente, todo estaría perdido. Carlos miró una última vez la pantalla con la imagen de su madre. Estaba de pie, como si intentara comprender lo que sucedía a su alrededor. «Vamos», dijo con voz firme, tomando una última respiración profunda, «tenemos que salir ahora». Con los archivos en mano y la misión casi cumplida, comenzaron a correr hacia la salida, sabiendo que el peligro estaba justo detrás de ellos. La batalla estaba lejos de terminar, pero ese paso había sido crucial. La historia de su madre, la historia de San Gabriel, estaba a punto de dar un giro definitivo. La alarma comenzó a sonar con un estrépito ensordecedor, cortando el aire denso de la sala con un rugido imparable. Carlos sintió un golpe de adrenalina recorrer todo su cuerpo. Sus pies comenzaron a moverse sin pensarlo, impulsados por la urgencia de escapar. No podían quedarse ni un segundo más en ese lugar. Habían obtenido la información crucial, pero ahora todo dependía de salir con vida. «¡Rápido!», gritó don Ernesto, empujando a Carlos y Laura hacia el pasillo. «No tenemos tiempo». Los tres corrieron con toda la velocidad que podían reunir, pero el sonido de las alarmas seguía resonando en sus oídos. Un recordatorio constante de que no eran invisibles, de que la persecución había comenzado. Los pasos de los guardias se escuchaban en la distancia y el eco de sus voces se acercaba. Carlos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una tensión en su estómago que le decía que todo podía desmoronarse en un segundo. Al doblar una esquina, los tres se detuvieron en seco al ver una patrulla acercándose a gran velocidad. Las luces destellaban, cortando la oscuridad con su resplandor violento. Don Ernesto reaccionó de inmediato, empujando una puerta lateral que llevaba a un pequeño almacén. Entraron apresuradamente, cerrando la puerta tras ellos con un estruendoso crujido. El resplandor de las luces se filtraba bajo la rendija de la puerta, y el silencio en el almacén era casi insoportable. Carlos intentaba calmar su respiración, pero su corazón seguía latiendo rápido, golpeando en su pecho con fuerza. Miró a Laura y vio el mismo miedo reflejado en sus ojos. Sabían que la próxima vez que salieran, podrían encontrarse cara a cara con la muerte. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Estaba agotada y Carlos también lo estaba, pero aún había una chispa de determinación en su mirada. «Tenemos que llegar a la salida principal», dijo don Ernesto, su tono grave. «Es la única forma de salir sin que nos intercepten, pero tenemos que ser rápidos y sigilosos. Si nos descubren ahora, todo habrá sido en vano». Carlos asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Cada decisión que tomaban en ese momento era crucial. Habían logrado obtener los archivos, pero el precio que tendrían que pagar por salir de allí con vida era cada vez mayor. La sensación de estar tan cerca del objetivo y al mismo tiempo tan cerca del abismo lo estaba consumiendo. «¿Qué pasa si no podemos salir sin ser detectados?», preguntó Carlos, sus palabras llenas de duda. «Si no podemos llegar a la salida, ¿qué hacemos?».
Don Ernesto lo miró fijamente. No podemos pensar en eso, Carlos. Solo podemos seguir adelante. Si fallamos, no solo perdemos todo lo que hemos hecho, sino que perderemos a tu madre y a todos los demás que han estado bajo el control del cartel. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Las palabras de don Ernesto resonaron en su mente. Más grande que ellos. Esa era la verdad que los había llevado hasta aquí. La lucha no era solo por salvar a su madre, sino por acabar con una red de poder que había corrompido todo a su paso. «Vamos», dijo Carlos, encontrando nuevamente la determinación en su interior. «No podemos quedarnos aquí». Abrió la puerta lentamente, mirando hacia el pasillo, asegurándose de que no hubiera guardias cerca. A través de la rendija, vio que las luces de la patrulla se alejaban, pero el sonido de los pasos aún estaba presente. Sabían que el tiempo se les estaba agotando. Con un gesto rápido, hizo una señal a don Ernesto y Laura para que lo siguieran. Avanzaron en silencio, esquivando las sombras y las cámaras de seguridad que podían delatarlos. El edificio parecía tener 1000 recovecos, y la salida principal estaba a tan solo unos metros, pero la constante amenaza de ser atrapados hacía que cada paso se sintiera más pesado. Carlos sentía que no podía respirar, pero no podía detenerse. Estaba demasiado cerca de la meta. De repente, el sonido de un disparo rompió el silencio. Un guardia había aparecido detrás de ellos y había disparado al aire para alertar a los demás. Carlos sintió una ráfaga de miedo, pero en lugar de detenerse, aceleró el paso. «¡Corre!», gritó, empujando a Laura hacia adelante. La salida estaba a unos metros, pero los disparos seguían sonando a sus espaldas cada vez más cerca. El aire se volvió denso, el sudor corría por sus frentes, pero el único pensamiento en la mente de Carlos era llegar a la salida. Cada paso los acercaba a la libertad, pero también aumentaba la posibilidad de que no la alcanzaran. El sonido de los guardias los perseguía, pero ya no podían detenerse. Finalmente llegaron a la puerta de salida. Don Ernesto la abrió con rapidez, y al salir al aire libre, Carlos sintió que el peso sobre sus hombros se aliviaba ligeramente, pero sabía que la misión aún no había terminado. Sabían que el cartel no los dejaría ir tan fácilmente. El peligro no había pasado, pero al menos ahora estaban un paso más cerca de acabar con la pesadilla que había comenzado en las sombras de San Gabriel. La sensación de libertad que Carlos había experimentado al salir del edificio se desvaneció rápidamente. Aunque habían logrado escapar de la fortaleza del cartel, el peligro seguía acechando desde las sombras. Los pasos de los guardias resonaban aún en su mente, y el sonido de los disparos a sus espaldas parecía seguirlo en cada rincón de su pensamiento. La misión no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura, su voz aún temblorosa por la adrenalina, pero firme. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que Carlos sentía. Habían logrado obtener la información, pero aún quedaba una pieza crucial: cómo destruirla antes de que el cartel pudiera reaccionar. Carlos miró a don Ernesto, buscando respuestas. El viejo mentor, que parecía siempre tener todo bajo control, ahora mostraba signos de preocupación. «Debemos ir a un lugar seguro», dijo finalmente, su voz baja, como si estuviera calculando cada palabra. «El cartel no se detendrá solo porque tenemos los archivos. Necesitamos deshacernos de ellos antes de que puedan hacer algo con la información». «¿Pero cómo?», preguntó Laura. «Si no podemos quedarnos mucho tiempo aquí, ¿dónde podemos ir?». Don Ernesto frunció el ceño, observando la calle desierta que se extendía frente a ellos. El ambiente estaba tenso, como si todo el aire estuviera esperando el siguiente movimiento. «Hay un viejo contacto mío», dijo finalmente. «Él puede ayudarnos a hacer llegar esta información a las autoridades, pero debemos movernos rápido». Carlos asintió, su mente aún en ebullición. La idea de ir a un contacto desconocido, de confiar en alguien que no sabía si era confiable, le causaba una sensación de incomodidad. Pero no tenían muchas opciones. Debían actuar ahora. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio de la calle. Los tres se miraron rápidamente,
y el pánico comenzó a crecer en el pecho de Carlos. Un coche con vidrios oscuros apareció a lo lejos, avanzando rápidamente hacia ellos. No sabían si era una patrulla o si alguien del cartel los había seguido. ¡Rápido!, ordenó don Ernesto, tomando a Carlos y Laura por el brazo y arrastrándolos hacia un callejón cercano. El coche frenó justo frente al lugar donde se habían escondido. Carlos contuvo la respiración, esperando lo peor. La figura del conductor permaneció oculta en la sombra. En el interior del coche, las luces del tablero iluminaban brevemente el rostro de un hombre. Carlos no lo reconoció, pero algo en su postura, en su calma, lo hizo confiar en él, al menos momentáneamente. ¿Son ustedes los que tienen los archivos?, preguntó el hombre con una voz baja, pero segura. Carlos se quedó en silencio, evaluando la situación. ¿Quién era este hombre? ¿Un aliado o un enemigo más del cartel? El hombre pareció leer sus pensamientos porque añadió rápidamente: «No tengo nada que ver con el cartel. Soy alguien que también quiere que esto termine, pero necesitamos los archivos ahora». La desconfianza era evidente en los ojos de Carlos, pero no tenía tiempo para dudar. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó con voz tensa. «Lo que quiero», dijo el hombre mirando a Carlos con seriedad, «es asegurarme de que el cartel no siga con su control. Si tú y tus amigos logran destruir esa red de poder, yo haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que esta ciudad vuelva a ser libre». Carlos intercambió una mirada con don Ernesto y Laura. La oferta era arriesgada, pero a esas alturas cada paso que daban era un riesgo. No podían seguir huyendo por siempre. La única forma de ganar era tomar el control de la situación, y eso requería confiar en este extraño. «Está bien», dijo Carlos, su voz firme. «Te daremos los archivos, pero si nos traicionas no habrá marcha atrás». El hombre asintió con seriedad. «No habrá traición. Solo necesitamos movernos rápido». El coche comenzó a moverse, llevándolos a través de las calles oscuras y desiertas. El camino era largo, y aunque Carlos quería estar seguro de lo que estaba sucediendo, la urgencia de la situación le impedía pensar en otra cosa. Habían logrado lo que se proponían, pero ahora todo dependía de este extraño y su promesa de acabar con el cartel. Mientras el coche avanzaba, Carlos sintió el peso de su decisión. Había cruzado un límite del que no podía regresar. Pero al mirar a Laura y don Ernesto, vio que ambos compartían la misma determinación. Habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. La ciudad, antes familiar, ahora parecía una trampa. Y el futuro de San Gabriel, de su madre, y de todos los que habían sufrido bajo el cartel, dependía de la decisión que tomaran esa noche. El coche avanzaba a través de las calles oscuras de San Gabriel, dejando atrás la zona segura, adentrándose en el territorio controlado por el cartel. La tensión en el aire era palpable, como si cada metro recorrido fuera una sentencia de muerte que se acercaba rápidamente. Carlos miraba el paisaje urbano que pasaba velozmente por su ventana, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en su madre, atrapada, indefensa, esperando ser rescatada. El peso de lo que tenía entre manos no lo dejaba pensar con claridad, pero sabía que no podía fallar. «Estamos cerca», dijo el hombre al volante, su tono grave y directo. No se volteó a mirar, pero Carlos podía sentir la gravedad de la situación en su voz. El contacto de don Ernesto los había guiado hasta allí, a un lugar que estaba bajo la vigilancia del cartel, el mismo lugar donde su madre era mantenida prisionera. «¿Cómo podemos estar seguros de que podemos hacer esto sin que nos maten?», preguntó Laura mirando por la ventana, visiblemente tensa. «Si nos pillan, no habrá vuelta atrás», respondió el hombre, manteniendo su atención fija en la carretera. «Pero lo que tenemos en nuestras manos puede destruirlos. Si conseguimos hacer que esta información llegue a las autoridades, el cartel caerá». Carlos sintió que las palabras del hombre resonaban en su cabeza, pero había algo que lo inquietaba. La promesa de destruir el cartel era tentadora, pero aún quedaban tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría después? ¿Quién tomaría el control de San Gabriel? ¿Se podía realmente derribar a una organización tan poderosa solo con la información que ellos tenían?
no importaba. No había tiempo para preguntas ahora. Su madre lo necesitaba. Finalmente, el coche giró en una esquina, y lo que vieron a su izquierda fue el complejo de edificios que se alzaba ante ellos. Era grande, imponente, lleno de sombras y de luces frías que brillaban con indiferencia. El cartel había construido su imperio ahí, y ahora era el momento de acabar con todo. «Ahí está», dijo el hombre señalando un edificio de varios pisos cubierto por un muro de seguridad. «Ese es el centro de operaciones, es donde mantienen a tu madre». Carlos miró el edificio y su pecho se apretó. No sabía si estaba preparado para lo que iba a hacer, pero no había marcha atrás. Era la última oportunidad de salvarla. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura mirando a don Ernesto. «Tenemos que entrar», respondió don Ernesto, con una resolución que solo la experiencia de la vida le otorgaba. «Y tenemos que hacerlo rápido. Si lo hacemos bien, el cartel no podrá reaccionar lo suficientemente rápido». Carlos miró a ambos, sabiendo que la misión ya no solo era salvar a su madre, sino derribar todo lo que el cartel había construido. La ciudad de San Gabriel, su vida y el futuro de tantos otros dependían de su éxito. «Vamos», dijo Carlos, su voz firme y decidida. «Es ahora o nunca». El coche se detuvo frente a una puerta secundaria, más discreta, pero igualmente vigilada. El hombre al volante apagó el motor y se giró hacia ellos. «Aquí los dejo, este es su momento. Nosotros no podemos entrar, pero lo que hagan aquí cambiará todo». Carlos miró al hombre, pero no tenía tiempo para agradecimientos. Con un asomo de determinación en su rostro, salió del coche, seguido por Laura y don Ernesto. La puerta estaba protegida, pero no era nada que no pudieran sortear. Don Ernesto sacó una pequeña llave que había escondido y abrió la entrada. La oscuridad del edificio los envolvió al instante. El lugar estaba vacío, pero la sensación de estar invadiendo el corazón del monstruo se sentía en el aire. El silencio era pesado, pero todos sabían que ese era el momento adecuado. «Vamos rápido», dijo don Ernesto, guiando a los demás por un pasillo largo y oscuro. Carlos podía escuchar los latidos de su corazón en sus oídos. Sabía que cualquier ruido, cualquier error, podría delatarlos. La tensión lo rodeaba por completo, y cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, llegaron a la sala de seguridad. El sistema de cámaras y monitores era extenso, pero lo que más destacaba era el servidor central, la clave para destruir todo lo que el cartel había construido. Carlos se acercó a la consola y comenzó a trabajar en ella con rapidez. Sabía que, si podían desactivar el sistema, tendrían una oportunidad real de acabar con todo. Pero en ese mismo instante, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, con miradas furiosas y llenas de odio. La batalla por la supervivencia de San Gabriel estaba por comenzar. «¡No se muevan!», gritó uno de los hombres apuntando a Carlos y a los demás con su arma. Carlos miró a Laura y en ese momento algo cambió en su interior. No podía dejar que todo terminara así. La vida de su madre, la de todos los que habían sufrido, estaba en juego. Con una determinación feroz, Carlos dio un paso al frente. «Este es el final», dijo, mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo.